y gracias a todos los presentes por conectarse también de manera puntual. Como ya nos ha indicado, en esta ocasión me corresponde, desde mi especialidad, abordar un aspecto que me parece muy controvertido a raíz de los últimos pronunciamientos y casos que se han venido ventilando en nuestra jurisprudencia peruana, en los casos peruanos, como son los casos de violencia familiar, ¿no? Son cada día más familiares, como su nombre lo indica, presenciar, vivenciar, defender o hasta incluso litigar en casos relacionados a una tara que viene atravesando y que viene resquebrajando un equilibrio social en nuestro país. Por ese motivo he decidido, en virtud de este mes simbólico en el que se conmemora el Día de la Mujer, ¿no? Abordar un aspecto no solamente desde el ámbito práctico, sino también dogmático, relacionado al proceso de violencia familiar a propósito de la ley 3036-4, esta ley tan controvertida, esta ley a la vez que nos brinda muchos lineamientos y parámetros para poder desempeñar nuestro rol como abogados y en este caso, en alguna manera, como los jueces, los que vienen ejecutando o aplicando estas leyes. Entonces, en principio, he dividido esta sesión para efectos de tiempo también, esperando que al final pueda absolver las dudas que ustedes puedan tener y las puedan colocar según las reglas que ya nos ha leído nuestro doctor. En principio, para hablar y desarrollar lo que significa el proceso de violencia familiar, las etapas que la componen, ¿no? La naturaleza, la aplicación práctica que se tiene, en principio, ¿no? Para luego pasar a aterrizar a un caso concreto, como es el caso John Kelvin, en el que se analiza este delito de desobediencia y resistencia contra la autoridad. Entonces, sin más preámbulo, voy a pasar a desarrollar, a explicar. Sin embargo, si tienen alguna duda o consulta, conforme a lo que ya se ha manifestado al inicio de la sesión, pueden ir elaborando las preguntas que crean conveniente. Entonces, estas medidas o estas etapas en un proceso de violencia familiar son estrictamente dos. Son claramente marcadas a raíz de la ley anterior en la que se analizaba únicamente y se ventilaba este proceso en el juzgado de familia. Esta vez tiene lugar a dos etapas en la que incluyen también actores diferentes, totalmente diferentes. En la antigua ley, por ejemplo, se veía este caso a nivel del juzgado de familia. El juzgado de familia se encargaba de principio a fin, emitiendo finalmente una sentencia de medidas de protección, ¿ok? Ahora, a raíz de este cambio legislativo que no es reciente, pero que hace una diferenciación que incluye incluso un actor más. En este caso, ya no se analiza únicamente o ya no se ventila ese proceso en una etapa de protección y que finalmente se emite una sentencia, ¿no? De sanción, sino que acá se dividen estas etapas, protección y sanción, pero además se asigna un actor, un personaje diferente. En la etapa de protección se va a encargar el juzgado de familia, es el juez de familia, pero se añade un ingrediente o un requisito adicional. Hay una etapa de sanción que ya no se va a ventilar en un juzgado de familia, sino que se va a ventilar a nivel de una fiscalía penal. Ojo, entonces, ¿hay un cambio legislativo claro, cierto? Sí, porque ahora ya interviene no un juzgado de familia únicamente, sino además interviene un fiscal penal. Quiere decir, y eso lo vamos a ver cuando ya toquemos esta segunda etapa, que es la etapa de sanción, pero eso es a modo de introducción para que nos vayamos ingresando a conocer algunas etapas, algunos terrenos previos. Significa que existe ahora una figura penal que va a existir en un proceso penal y que se va a ceñir por etapas y reglas propias de este proceso penal. Y por ese motivo ya deja de ser una cuestión únicamente familiar o tutelar, como lo es en un juzgado de familia, sino que además pasa a tener un interés social más elevado, porque ya estamos hablando en términos penales de una investigación penal abierta, en curso. Entonces, en conclusión, esta ley 3036-4 divide este proceso de violencia familiar en dos etapas claramente marcadas. La primera etapa es la etapa de protección,
que está a cargo del juzgado de familia o un equivalente. Y la segunda etapa es una etapa de sanción que está a cargo de un fiscal penal y que se lleva a cabo bajo los cánones y reglas de un proceso penal común, ordinario, como lo tenemos ahora. Entonces, en esta primera etapa, en la etapa de protección, se denomina así porque es una etapa urgente, es una etapa de emergencia, es una etapa en la que se denuncia y se tiene que actuar de la manera más rápida posible. Es una etapa tutelar, es una etapa tuitiva en la que el juzgado lo que tiene que hacer es proteger a las víctimas, ¿no? En este contexto en el que abunda la violencia de género, la violencia contra la mujer, la violencia contra los integrantes del grupo familiar, el juzgado de familia o las medidas que adopten tienen que responder a esta necesidad y urgencia. Y por ese motivo es que es la importancia de los autos de medidas de protección. ¿Cómo se inicia esta etapa? Como ya les estoy adelantando, se inicia con una denuncia. Esta denuncia, como cualquiera, puede ser verbal, puede ser escrita. Se puede interponer en cualquiera de las instancias que acá les acabo de detallar de manera gráfica. La primera es ante la Policía Nacional del Perú. Cualquier persona que sufre violencia, por ejemplo, doméstica, puede ir de manera inmediata a denunciar ante la Policía Nacional del Perú. También puede llamar, puede hacerla de la manera que se crea conveniente porque se debe entender esta necesidad de urgencia, conforme el artículo 15 de esta ley 3036-4. Asimismo, tenemos la Fiscalía de Familia. También se puede ir a denunciar ante la Fiscalía de Familia. O, si no, se puede denunciar, se puede solicitar estas medidas también ante el mismo juzgado de familia. ¿Ok? En cualquiera de estos tres casos, siempre, finalmente, el receptor va a ser el juzgado de familia, porque quien va a decidir otorgar o no medidas de protección será esta judicatura, este juez especializado en familia. Si se denuncia ante la policía o si se va ante la fiscalía, tienen la obligación de remitir en el más breve término esta denuncia al juzgado de familia, poner en conocimiento para que sea este juzgado quien se encargue nuevamente de emitir o dictar las medidas de protección o no, según crea conveniente en el caso concreto. Ahora, esto es lo que llama más la atención. He tratado de recoger, según la experiencia en la práctica a nivel de estos casos, que se ventilan muchísimo a nivel de juzgados de familia, ¿cuáles son los elementos que se utiliza o que tiene el juzgado de familia, ¿ok?, para conocer, al tomar conocimiento de estos casos? ¿Qué debe hacer una vez que tiene el caso ya en bandeja? ¿Qué debe hacer, no? ¿Qué pasa si la policía le remite el documento? ¿Qué hace el juzgado de familia? ¿Qué es lo primero que debería hacer? ¿Qué pasa si la fiscalía se lo remite? Independientemente de quién sea. Como ya sabemos, el receptor final va a ser el juzgado de familia, porque solamente una medida de protección lo otorga un juzgado de familia especializado, en cualquiera de las cortes a nivel nacional que tenemos en el país. Ahora, en el plazo de 72 horas tiene la obligación de programar una audiencia. Ahora, esto también es un tema que se puede prescindir y también lo vamos a ver porque la norma habilita, como les digo, la base aquí es entender que es una tutela urgente. Por tanto, no se puede seguir las reglas de una audiencia o de un proceso normal, común, ordinario, porque aquí tenemos que darle la prioridad que corresponda. Ahora, para otorgar o no las medidas de protección, se analizan algunos documentos que se pueden elaborar o se pueden obtener de la manera más inmediata posible una vez denunciados los hechos o una vez puesto en conocimiento los hechos, supuestos hechos de violencia denunciados. Bien, por ese motivo es que he recogido acá algunos aspectos. Por ejemplo, el primero, la ficha de valoración de riesgo. Me gustaría que ustedes revisen, si es que se puede ver en esta pantalla, en la parte lateral, hay una captura de una ficha de valoración de riesgo en mujeres víctimas de violencia de pareja, que es una de las más comunes o como un botón de muestra de los otros tipos de violencia que existen. Es esta ficha de valoración de riesgo un documento no menor. Un documento no menor porque el juzgado de familia va a tener muy pocos insumos para resolver en ese acto. Recuerden, nuevamente, la urgencia, la inmediatez, la tutela urgente. Entonces,
Esta ficha de valoración de riesgo, lamentablemente, y hay que decirlo, que está elaborado por operadores que trabajan, por ejemplo, en el Centro de Emergencia Mujer, muchas veces, por no decirlo en amplias ocasiones, podemos encontrar muchas deficiencias, pero no va por el lado de que la víctima no traslade bien la información, sino que a veces falta, digamos, más capacitación al momento del llenado de esta ficha. Esta ficha, y nuevamente insisto, es tan relevante porque finalmente, luego de que se colocan las puntuaciones, como ahí pueden ver, por ejemplo, en este primer extremo está el nombre del operador que realiza esta ficha, seguido del nombre de las víctimas, pero además hay algunos datos más, por ejemplo, el tipo de violencia que estaría sufriendo, visual, física, etcétera, ¿no? Perdón, la víctima está en situación de discapacidad, por ejemplo. ¿Sí o no? ¿No? Ahora, luego de la identificación de la víctima, si es que tiene hijos, por ejemplo, también hay que tutelar eso, ¿no? Si es que maneja, ¿qué lengua maneja? El lenguaje castellano, quechua, aymara, ¿no? Además, otro idioma, otro lenguaje, el inglés, por ejemplo, es una víctima extranjera, maneja el lenguaje de señas o no, etcétera. Entonces, hay algunos detalles de los cuales no todos los operadores están preparados. No todas las sedes en los centros de emergencia mujer tienen, por ejemplo, un intérprete, un traductor, ¿no? Entonces ahí ya vamos encontrando algunas deficiencias. ¿Qué pasa si tenemos una persona que, por ejemplo, no maneja el idioma? O maneja la lengua, tiene como lengua materna el quechua. ¿Qué hacemos? ¿No la atendemos? ¿Qué podemos hacer? Entonces, aquí empiezan también los problemas en relación a los operadores que trabajan para elaborar esta ficha de valoración de riesgo. Seguido de esto, hay una serie de instrucciones y hay algunos tópicos, por ejemplo, interesantes, como por ejemplo los antecedentes. Si esta persona ya ha tenido visitas previas, ha ido a denunciar previamente, qué se ha hecho, qué no se ha hecho, etcétera. Eso también importa, ¿no? Las amenazas, el control, etcétera. Hay muchos factores adicionales que se deben tomar en cuenta al momento de evaluar, de ponderar, de enumerar, de asignarle un valor a este punto, ¿no? Si es sí, se le asigna un puntaje, 2 puntos, por ejemplo. Si es no, y demás, ¿no? Ha interpuesto denuncias por anteriores hechos de violencia. Si es sí la respuesta de la víctima, entonces se coloca el puntaje 2. Y así. Siguiente, ¿con qué frecuencia su pareja o expareja la agredió físicamente o psicológicamente en el último año? ¿No? Ahí está. Si es diaria, vale 3 puntos. Si es mensual, 2 puntos. Si es a veces es 1 punto. O si es no, es 0 puntos. Y así. Toda la sumatoria finalmente va a arrojar un rango que se va a graduar en virtud a el nivel de riesgo que tiene esta persona en este caso. Por ejemplo, podemos dividir, si es que saca el puntaje 9, tiene el riesgo leve. Si es que saca el puntaje, no sé, 15, tiene el riesgo moderado. Pero si saca el riesgo 30, el puntaje 30, tiene el riesgo severo. Estas son las gradualidades y por eso es la importancia del llenado correcto de una ficha de valoración de riesgo. Ahora, nuevamente, esta ficha de valoración de riesgo recoge únicamente una versión, es una versión de la víctima de violencia, que luego de tutelarla en una investigación penal, y eso ya es propiamente de un aspecto meramente penal, porque está detrás de una investigación, se va a tener que buscar los actos que corroboren esta información, porque si eso es así, se debería condenar finalmente a una persona por este delito de violencia. En las modalidades que puedan existir y dependiendo del caso concreto. Pero recuerden, la ficha de valoración de riesgo entonces son versiones recogidas de primera mano de la víctima, ¿no? Son dichos de la víctima que posteriormente van a ser corroborados, pero estos dichos tienen importancia porque finalmente van a arrojar un puntaje y esta ficha de valoración de riesgo es un insumo necesario que se utiliza al momento de dictar o no medidas de protección. Entonces, la importancia de ello es que se pueda llenar de manera correcta, y que solicitarle a la víctima pueda responder de la manera más fidedigna posible para que esto se refleje de manera objetiva, ¿no? Que
nos diga o comente estos hechos con la verdad, que trate de hacer un esfuerzo en recordar algunos puntos, porque todo sirve para descartar o no algún episodio de violencia, en este caso antecedentes de violencia y demás. Entonces, la ficha de valoración de riesgo no es un documento simplemente que sirve para llenar un expediente, sino que el valor que tiene al momento en esta etapa al menos, de medidas de protección es estelar. Es muchas veces el único elemento que se tiene para dictar medidas de protección. Entonces, por ese motivo, el enfoque para capacitaciones, el enfoque para comprender el correcto llenado, qué significa cada palabra, porque a veces se tiene que explicar a la víctima qué significan estas cosas, ¿no? A veces le decimos, en el último año las agresiones han incrementado, a veces no se comprende, ¿no? Hay que hablarle en un lenguaje mucho más familiar. ¿Con cuánta frecuencia, cuánto tiempo te ha venido maltratando tu pareja? No sabe qué decir, ok, vamos a pensar en un aproximado, ¿es diario? ¿Es semanal? ¿Es mensual? ¿Todos los días sucede esto? ¿Solo a ti, a tus hijos? Etcétera. Hay que ser también, estos profesionales que van a ser los que van a encargarse del llenado tienen que estar capacitados. Recuerden que el Centro de Emergencia Mujer es un equipo multidisciplinario, trabaja con un equipo que comprende no solamente abogados, también tiene trabajadores sociales, tiene psicólogos, es todo un equipo que trabaja en favor de las víctimas de violencia. Entonces, las víctimas de violencia nuevamente no solamente son mujeres, también son integrantes del grupo familiar, muchas veces son menores, son niños, entonces hay que saber, adolescentes, hay que saber, hay que darle el tratamiento que corresponde dependiendo a la víctima que tenemos frente. Entonces, nuevamente y como una primera conclusión, la importancia de la ficha de valoración de riesgo aquí es estelar. En la etapa de medidas de protección es sino el único elemento que se utiliza para otorgar o no medidas. Por otro lado, además, se tiene, y dependiendo de la denuncia, los certificados de salud, por ejemplo, un certificado médico legal que pueda arrojar algunos días de incapacidad médico legal en caso se alegue, por ejemplo, agresiones físicas a la persona. Muchas veces, si es que se puede, no siempre sucede, si se denuncia de manera inmediata puede arrojar ahí las lesiones, por ejemplo, sufridas. Pero si no, igual, hay que buscar algunos elementos adicionales que puedan comprobar finalmente la decisión de esta persona, de las víctimas de violencia que recurren, ¿no? a esta tutela urgente como es el juzgado de familia. Entonces, como bien sabemos, estos serían los documentos o la información que se tiene a la vista al momento de otorgar o no medidas de protección. Entonces, es absolutamente relevante este llenado de las fichas de valoración de riesgo y demás. Ahora, un punto que además no podemos soslayar es que justamente por este presupuesto que les acabo de indicar, y esa es la importancia de entenderlo así, es que se puede prescindir de la audiencia oral. No es que directamente la jueza, y la norma lo dice así, los jueces de familia indican, no, ya, bueno, en 3 semanas voy a programar la audiencia, esta audiencia de la señora que acaba de venir golpeada, o que me viene a indicar que sufre constantemente maltratos psicológicos por parte de su pareja. Por ese motivo es que el legislador ha previsto que en estos casos que son urgentes, incluso puede prescindir de audiencia. ¿Qué significa esto? Y es un aspecto muy relevante, porque prescindir de audiencia significa además, o viene de la mano con recortar algunos derechos fundamentales y garantías procesales en un proceso penal en el marco del debido proceso, como lo son el derecho de defensa, como lo son la contradicción, etcétera. Estos derechos se flexibilizan en virtud de que existe un derecho superior al que tutelar, la urgencia de estos casos de violencia. Entonces, por ese motivo es que se justifica que se prescinda de la audiencia. No debería ser la regla, pero en virtud a la urgencia es lo que, digamos, respaldaría esta situación. Ahora, incluso esta audiencia se tiene que realizar en el más breve término. Entonces,
Si es que arroja un riesgo leve o moderado, tiene que ser en 48 horas. Si es un riesgo severo, en 24 horas. O sea, todo es muy rápido, pero nuevamente, la importancia de la ficha de valoración de riesgo. Una ficha de valoración de riesgo que, ojo, luego, posteriormente, en un proceso penal, va a tener que comprobarse, ¿no? La mayor cantidad de elementos, si es que finalmente se va a decidir condenar a una persona, porque evidentemente con un dicho, y eso es claro, no se puede condenar a nadie, solo es una versión, tendríamos que juntar elementos y por ese motivo es que también se crea el CEM, el Centro de Emergencia Mujer, porque es un equipo multidisciplinario, entre ellos abogados, que van a patrocinar gratuitamente a esta persona para poder obtener los elementos que correspondan, porque evidentemente en los casos de violencia no tenemos una cámara en la casa que pueda verificar que evidentemente la persona viene maltratándolo, etcétera. Pero hay otros elementos con que corroborar, testimonios, si es que hay algunos certificados médicos, dependiendo, ¿no? De cómo es que se puede ir armando un caso penal o no, o desvirtuando, en cualquiera de los casos. Entonces, ahí también ingresa en esta segunda etapa, que es la etapa de sanción, es muy relevante porque la ficha de valoración de riesgo ya no va a tener esa importancia que sí tuvo en un momento inicial y que lo va a seguir teniendo porque esa es una etapa de protección totalmente independiente a una etapa penal, a una etapa de sanción, ¿no? Pero que la ficha de valoración de riesgo significa una referencia inmediata, urgente, es innegable. Entonces, bueno, en relación a eso, hasta aquí, no sé si es que veo que están haciendo algunas preguntas, pero entiendo que esto se va a responder al final o se pueden ir respondiendo ahora. Doctor, usted me avisa si es que, cómo va a ser la temática en este sentido. Sí, doctora, se va a dar pase a algún participante, pero siempre con cámara activa, ¿sí? Para saber quién va a interactuar y ser precisos referente a lo que es la sesión de clase. Y finalmente, es una pregunta por estudiante. Adelante, doctor Yuri, buenas noches. Doctora, buenas noches, no sé si me escucha. Sí, sí te escucho, Yuri. Doctora, usted habló de la ficha de valoración. Ya, la ficha de valoración tiene una valoración leve, moderado y grave, ¿no? Y severa. Entonces, y severa. Entonces, si digamos en la ficha de valoración me sale leve, el juez de familia tiene 72 horas para emitir la medida de protección y en el caso de la valoración, de la ficha de valoración que salga la segunda, ¿no? Que es moderada, sería 48 horas y en el caso de lo que es la más grave, sería de 24 horas nada más. ¿Eso es cierto? Sí, doctor, es perfecto. En realidad, según la norma, ¿ya? Ellos, más que ver el tema del temporal, ellos tienen, digamos, tienen que hacerlo de la manera más inmediata posible. Usualmente, según la práctica, no esperan a las 72 horas, ¿ya? Y colocan este tema, ¿no? Acá colocado por ese motivo, hay una modificación que se hizo con el decreto legislativo 1386 a la ley 30364, y se indicaba que en el caso de riesgo leve y moderado, lo colocaban en un mismo estándar, tienen 48 horas contadas desde la toma de conocimiento de la denuncia para resolver. Y en el caso de riesgo severo son 24 horas. Entonces, sí, o sea, ese es el margen que dispone el juzgado. Muchas veces los juzgados también saturados con infinidad de casos de violencia tienen que ceñirse a estas reglas en cuestiones de plazos. Excelente, doctora. Damos pase a Liliana Lima. Buenas noches. ¿Está activo su audio? Adelante, por favor. Buenas noches. En el tema de la ficha de valoración de riesgo, es una herramienta, ¿no?, que tiene que ser utilizada por nuestros operadores de justicia. Pero, ¿qué sucede en los casos si no es utilizada? ¿Cómo, digamos, si pasa a un juzgado una agresión y un riesgo severo, cómo podría ser yo para solucionar si no se me aplicó la ficha de valoración de riesgo y me están solamente poniendo un riesgo leve o moderado, cuando en realidad es un riesgo severo? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer en ese caso? Muchas gracias por la participación, Liliana.
entiendo que me falta un dato más, o sea, si me pone en riesgo leve, ¿quién me lo pone? O sea, no entiendo esa parte, porque entiendo que siempre es lo que deben hacer cuando están denunciando las personas, se los deriva al Centro de Emergencia Mujer para que se llene esta ficha de valoración de riesgo, y son ellos, por las versiones que se emiten, que gradúan riesgo leve, riesgo moderado, riesgo grave. Entiendo, o tal vez la pregunta va por ahí, ¿qué pasa si me arroja riesgo leve, pero en realidad es un riesgo mucho más profundo, mucho más severo, digamos? No hay una correspondencia con la realidad. No sé si esa es la pregunta, me gustaría que me aclares con eso y para pasar a responderla. Ok, doctora, esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Perfecto, sí. Ok, entonces, a la pregunta de Liliana me parece muy interesante porque aquí lo que nos está indicando es que hay una no correspondencia entre lo que aparentemente dice esta víctima de violencia y que finalmente, según el resultado, arrojaría un riesgo leve. Es un problema que no es ajeno, no es un caso práctico que se ha ocurrido a Liliana, sino que ocurre más frecuente de lo que parece, ¿ok? Muchas veces pasa esto, y ahí nuevamente está el punto, ha dado en el punto que quiero llegar. La falta de capacitación que pueden llegar a tener los operadores que llenan esta ficha de valoración de riesgo. Entonces, ahí es un grave llamado de atención, porque si en caso sucede esto, y es que es importante grandemente, porque ahora me voy a aterrizar en un caso un poco más adentro. Si es que tenemos una ficha de valoración de riesgo que me arroja riesgo leve, y el juzgado, teniendo a la vista este riesgo leve, resuelve que no me otorga medidas de protección, ¿ok? ¿Qué puedo hacer? ¿Ya? Ahora, existe siempre, cuando se otorga o no medidas, una vía, la vía legal ordinaria, que se llama la apelación. Y lo que yo puedo hacer, lo que tendría que hacer de manera urgente, porque recuerden, quien está conmigo, tengo yo también el derecho de tener asistencia legal gratuita, que es el Centro de Emergencia Mujer. Puedo también tener un abogado privado, independientemente de quién sea. ¿Qué puedo hacer? Interponer mi recurso de apelación. Hay 3 días para interponer el recurso de apelación que se crea conveniente, y en la sala se va a tener que discutir este aspecto. Se va a tener que probar también, ¿no? Y se va a tener que poner en discusión este llenado de la ficha de valoración de riesgo. Entonces, esa es la manera de revertir legalmente esta situación. Además que, recuerden, como este es un tema de tutela urgente, tendría que programarse las audiencias próximas, pero en las audiencias de apelación también, como son infinidad de casos, también dependemos exclusivamente de las agendas judiciales. Pero eso es. Lamentablemente no hay una solución aquí que se puede indicar, ¿no? Bueno, ya se cometió un error en la ficha de valoración de riesgo. No, repercute. Por ese motivo ha dado en el clavo, porque repercute el resultado que arroje con la decisión que finalmente va a tener la judicatura. Ahora, la judicatura, incluso con riesgo leve, puede ordenar medidas de protección. No significa que si hay riesgo leve, moderado o grave, va a depender del caso concreto. La jueza, los jueces, siempre con un criterio diferente, porque ellos son, digamos, los juzgadores, van a tener que ver con otros ojos, y a veces no importa únicamente la ficha de valoración de riesgo. Ellos pueden incluso resolver que, aún teniendo riesgo leve, considera que el riesgo está latente y por tanto se otorga cautelarmente, o de manera, mejor dicho, tuitiva, para proteger a la víctima, una medida de protección. Ojo, no necesariamente si la ficha arroja riesgo severo significa que se va a otorgar medidas de protección. También se pueden otorgar cuando existen riesgos menores en ese estándar. Bueno, esa es la respuesta a este interrogante. Muchísimas gracias. Vamos con 2 preguntas más y seguimos avanzando para que no nos falte el tiempo también para hacer todos los temas. Les agradezco de antemano por las preguntas que vienen realizando. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Damos pase a Catarina. Caterina, sí, estamos viendo. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Adelante, por favor. ¿Puede activar su audio, por favor? Está en la mano izquierda, donde está un micrófono. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches con todos. Hasta el momento lo brindado es muy interesante, pero habría que recalcar un punto, ¿no? Porque desde el momento que existe una violencia, sea mínima, sea leve o sea fuerte, es violencia. Entonces,
muchas veces las víctimas tienen miedo de ir a denunciar porque tienen miedo de lo que pueda pasar a sus seres queridos. Ahora, cuando uno denuncia, se arma de valor, de repente la primera instancia que uno tiene son las comisarías, los centros de emergencia mujer, pero también existe una línea que es la línea 100, ¿no? Creo que todavía está vigente. Entonces, muchas veces, como usted lo dice, doctora, la falta de capacidad de orientación de una ayuda rápida desanima muchas veces a la víctima. ¿Por qué? Porque lo toman de una manera muy engorrosa, muy burocrática, el tema de saber cómo son las cosas. Cuando llegan a casos mayores, entiendo yo de que, por ejemplo, como usted lo dice, corresponde al área fiscal, al área judicial, determinar qué tan grave o qué tan fuerte ha sido esa violencia ejercida. Pero, sin embargo, al final, o sea, solamente, lamentablemente, nuestro sistema está muy mal visto, muy mal sensibilizado. ¿Por qué? Porque si no hay un caso mediático, en realidad no interesa. Es una estadística más de cuántas mujeres ahorita en este mismo momento pueden ser vulneradas, pueden ser lastimadas, golpeadas, desde la palabra hasta el acto físico, ¿no? Y terminando lamentablemente en los femicidios. Entonces, mucho tendría que ver, de repente yo pienso, en el cambio de la actitud, en el cambio de la cultura. Desde el momento en que sale la gente, los abogados, desde que salen de la universidad, desde que se titulan, desarrollar en ellos una cultura de integración, de identificación a las víctimas. No esperar solamente que sean personas mediáticas, ¿no? Que porque sale en la televisión o salen en alguna cosa, a esas personas realmente darles toda la ayuda o toda la cobertura posible. ¿Cuánta gente anónima hay que sufre y es un día a día? O sea, es una realidad con la que vivimos constantemente. Lamentablemente muchas veces se duerme con el enemigo, se duerme con el agresor, ¿no? Es el padre de los hijos, o a veces muchas veces también es la mujer quien agrede, quizás en menor grado, pero yo pienso que todo eso se tiene que cambiar. Doctora Caterina. Entonces, ¿cuál sería el papel de nosotros como agentes de impartir justicia en nuestra sociedad? ¿Cuál sería el valor que deberíamos dejar para nuestras futuras generaciones y tomen una mejor conciencia? Gracias, doctora Caterina. Gracias por la reflexión. Sí, más que la pregunta, creo que estamos claros, creo que todos en esta misma línea, ¿no? De que evidentemente hay un problema social, ¿no? Ya es un tema más estructural que repercute directamente con esta lucha contra la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. En principio, porque cuando llega una víctima de violencia o cuando llama, como usted lo dice, ¿no? La línea 100, necesitaría tener atención la más personalizada posible. A veces, por la gran cantidad de denuncias, etcétera, ya se comienza la atención al usuario que tenemos, también lo tenemos claro, ¿no? Es cada vez más pésima. Entonces, si tenemos a personas, y me ha tocado también litigar, defender a víctimas que evidentemente van a la comisaría y los mismos policías no le reciben la denuncia. Le dicen, trae un abogado, contrata un abogado. A veces no es necesario. Ahí también te tienen que asignar defensa legal gratuita. No es obligatorio llevar un abogado, ¿no? Por otro lado, existen también buenos operadores, policías, que sí apoyan a las víctimas, reciben, las atienden, etcétera. Entonces ya es un tema no de instituciones, es un tema de la persona, ¿ok? Entonces, hay instituciones, por ejemplo, la misma Policía Nacional de Perú ha tocado algunos casos en los que ha ayudado a menores, los ha acogido, los ha derivado rápidamente al Centro de Emergencia Mujer, que los atiende. Recuerden, la ficha de valoración de riesgo, y en el mismo documento se indica, puede ser llenado por un operador del Poder Judicial, puede ser llenado por un representante del Ministerio Público, puede ser por la misma comisaría, etcétera. Entonces, la atención urgente que se tiene marca también a las víctimas para denunciar o para sentirse protegidas. Recuerden, ya vienen de un episodio de violencia. Lo último que se quiere es continuar con esa línea. Entonces, por ese lado también es importante tener en cuenta este llamado a la reflexión de que los operadores que involucran, acá no hay puntualmente una institución concreta, sino que yo creo que también el punto está para brindar mayor capacitaciones. Por ejemplo, el Centro de Emergencia Mujer requiere mayor capacitación, mayor atención, por desconocimiento, no se sabe a veces cómo llenar correctamente. Necesitamos operadores capacitados.
¿no? Igual en otras instituciones como el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, quienes finalmente son los que nos van a apoyar como operadores, ¿no? Como autoridades que son en nuestro país. Entonces, bueno, por ese lado me uno a esta reflexión y evidentemente el llamado de atención está en instar, ¿no? A que podamos forjar esta política o esta cultura de atención, pero es básicamente un aspecto ya de sensibilización, con una campaña de sensibilización para estas víctimas de violencia y los integrantes del grupo familiar, como son también las mujeres. Bien. Excelente, doctora. Entonces, puede continuar. Puede continuar con la exposición porque estamos a... Okay. Vamos a continuar para darle pase a los doctores que están también levantando la mano. Voy a continuar con esto. Un punto adicional acá es que la Policía Nacional del Perú es la encargada de ejecutar las medidas de protección. Este es un rol que cumple nuestra institución, como es la Policía Nacional del Perú, vital, ¿ya? Hay acá también aciertos y desaciertos. No podemos generalizar que la policía no nos ayuda o que la policía sí lo hace, dependiendo de los casos. Evidentemente, el rol que tiene es que se encargue de ejecutar las medidas de protección. La Policía Nacional del Perú hace patrullajes permanentes, ¿ya? Para resguardar, para verificar que en efecto se esté llevando bien o se esté manteniendo esta orden que ha impuesto un juzgado de familia. Entonces, la labor que tiene la policía es, como les indico, vital también en estos casos. Quien hace cumplir esta norma es la Policía Nacional del Perú. Y acá veo en uno de los comentarios, Michael, algunas instituciones están divorciadas. Eso es una realidad, ¿ok? Realmente sí, algunas instituciones están divorciadas. Muchas veces no se coordina, la policía no sabe que ya tiene que custodiar o hacer el patrullaje. Los oficios se demoran en llegar, no están debidamente coordinados. Entonces, eso sí, también, ¿no? Este tipo de cursos, este tipo de conferencias nos ayudan para llamar la atención o para reforzar algunas esferas o instituciones o labores específicas de unas instituciones que están a veces no tan conectadas. Entonces, esto es absolutamente importante. Y nuevamente, recuerden que contra el auto de medidas de protección procede el recurso de apelación. Como todo auto, toda resolución tiene también, correcto, sí, Frank Hurtado, es verdad, medicina legal hasta por una, sí, exacto, también hay burocracias. Entonces, aquí hay un problema también de coordinación. Pero la idea es facilitar, la idea es que a veces por ese motivo es que ayuda, muchas veces, y ha tocado, me ha tocado la posibilidad de verificar que muchas veces el mismo juzgado es proactivo y el juzgado ayuda con estos oficios, insta, ¿no? A veces, esa es la idea, ¿no? La idea es fomentar esta política o esta cultura de protección a la víctima, no lo contrario. Si viene de un episodio de violencia, ¿por qué hacerla pasar nuevamente por otro episodio más fuerte que pueda desincentivar esta lucha, esta campaña contra la violencia? Entonces, la reflexión va por ese lado también. Entonces, recuerden, contra un auto que otorgue o no medidas de protección, procede un recurso de apelación que va a elevarse a una sala especializada también de familia, que se va a encargar de decidir si es que se revoca, se confirman las medidas, ¿no? Esa es la situación. Este trámite es absolutamente independiente a un proceso penal propiamente, ¿ok? Muchas veces, y a veces sucede así, la mayor cantidad de veces, porque justamente la realidad ya la acaban de verificar ustedes, la han advertido, no están conectadas las instituciones. Entonces, esta ley se creó para que primero tengamos una etapa urgente de protección, pero muchas veces hay un proceso penal que ya se terminó y que, por ejemplo, se ha determinado que no hay violencia, hay casos que sucede ello, ¿ok? Pero que aún en la etapa de protección sigue en apelación, ¿no? Que se otorgaron medidas y ahora están en apelación. Está como que un poco desorganizado. Pero al final no tanto, porque recuerden, ambas etapas son independientes. Entonces, lo que sucede en una no es necesariamente vinculante a lo otro. Ayuda a entender un contexto, sí, eso se puede utilizar, pero son independientes. Por ese motivo es que la etapa de apelación en la sala y todo esto es una etapa de protección totalmente independiente a una etapa penal, que es la etapa de sanción.
Por ese motivo, se termina con este auto de medidas de protección que otorgue un juzgado de familia a esta instancia y se remiten los autos a la Fiscalía Penal. La Fiscalía Penal se va a encargar de realizar las investigaciones que corresponden. Entonces, acá nos pregunta Cali Basilio, ¿no? ¿La ficha de valoración de riesgo es solo para las víctimas de agresiones físicas o también para las víctimas de afectación psicológica? Claro, es que la ficha de valoración de riesgo lo que mide es el riesgo de violencia, que puede ser física, psicológica, económica, etcétera. Entonces, abarca todo tipo de violencia. Esta ficha de valoración de riesgo es, digamos, un instrumento que brinda parámetros objetivos a los jueces, porque acá hay preguntas que ya tienen un valor. Esas respuestas tienen un valor. En realidad, el juez, en lugar de evaluar solamente la versión o lo que nos dice esta persona, por cuestiones de apoyo, es una herramienta justamente esta ficha, ¿no? Que por ese motivo tiene que ser llenada o tenemos que instar a que se llenen de la manera más fidedigna posible la realidad, y con esto es que se tiene en cuenta al momento de ordenar medidas de protección o no. Entonces, porque algunas medidas de protección no colocan el riesgo. Sí, sucede también, correcto, sucede también. En la medida de lo posible se tiene que utilizar lo de la ficha de valoración de riesgo, pero sí, es verdad que en algunos casos no se hace ello. Entonces, como les digo, una ficha de valoración de riesgo es una herramienta que tiene el juez para resolver. Puede resolver incluso sin esa herramienta, teniendo en cuenta seguramente otros elementos como la denuncia, etcétera, ¿no? Ahí se va a tener que... Acá Delia nos dice, la comisaría de manera simultánea remite actuados al juzgado de familia para las medidas de protección y ante la fiscalía para continuar con la investigación. Exactamente, sí, correcto. Por ese motivo es que son instituciones, son etapas totalmente independientes. Lo que pasa en una etapa no obliga nada a la otra. La Policía Nacional del Perú, como su función lo indica, tiene la obligación de poner en conocimiento al juzgado de familia estos hechos de violencia y además ellos tienen que comunicar a la Fiscalía Penal, ¿no? Para que ellos inicien esta investigación. De todos modos, el juzgado penal, cuando termine esta etapa de protección, remite los autos a la Fiscalía Penal para que se emita una investigación penal, para que se inicie una investigación. Muchas veces hay cruces acá también, con esto que nos comenta Delia. La comisaría informa al juzgado de familia e informa a la Fiscalía y se abre un proceso penal. Pero luego, cuando acabe esta etapa de protección, el juzgado también deriva a la Fiscalía Penal y ya hay dos investigaciones, a veces por lo mismo. Se va a tener que acumular a la más antigua. Lamentablemente eso sucede por una falta de coordinación nuevamente o de comunicación. Entonces, siguiente, vamos a continuar acá para poder absolver también sus preguntas. Esta es la etapa de sanción, la etapa penal, ¿ok? Que se verifica o se ve a nivel penal. ¿Qué se hace acá? Esto está a cargo de la Fiscalía Penal, como lo indico, ¿no? Esto puede iniciar una vez que se denuncia, se puede ir directamente a la Fiscalía, se puede ir a la comisaría, etcétera, y como les digo, las etapas son independientes. Lo que haga el juzgado de familia con las medidas de protección es independiente de una investigación penal. Incluso no tienen que saber lo mismo, por eso es que muchas veces algunos adjuntan copias de una etapa a otra. De una fiscalía lo mandan al juzgado, etcétera, porque no están conectados, no tienen por qué estarlo, son etapas diferentes. Según el proceso de violencia, la etapa o lo regular es que luego de la etapa de protección se remiten los autos a la Fiscalía Penal, ¿ok? Eso es, para evitar estas dobles investigaciones que se abren, etcétera. Ese es el curso regular, que cuando llega la denuncia, la comisaría, la Policía Nacional del Perú comunica de manera inmediata al juzgado de familia. Y, bueno, el Centro de Emergencia Mujer también actúa de manera inmediata, urgente, para tutelar a estas víctimas de violencia de manera inmediata, de primera mano. Ahora, esto se ciñe bajo los cánones y reglas de un proceso penal. ¿Cómo inicia un proceso penal? Con una noticia criminal. Acá abajo estoy colocando cómo es un proceso penal, ¿ok? ¿Cómo inicia? Con una comunicación, una noticia criminal. Tal persona me violentó psicológicamente, tal persona me golpeó, etcétera, ¿no? Esta noticia criminal o esta denuncia se hace ante la Policía Nacional del Perú o ante el Ministerio Público. El Ministerio Público finalmente, porque es el receptor acá, si se denuncia ante la policía,
lo remite a la Fiscalía, al Ministerio Público. Si se denuncia ante el Ministerio Público, ellos son los que se van a encargar de archivar o formalizar la investigación. Y así, hasta finalmente emitir una sentencia penal, que lo emite un juez penal, ¿ok? Entonces, si el caso avanza, si el fiscal cree que tiene un caso, puede sustentar este caso luego en juicio oral, por ejemplo, para obtener una sentencia condenatoria. Entonces, estamos hablando aquí sí de un proceso penal, que se rige por reglas de un proceso penal y por tanto la versión de la denuncia tiene que ser corroborada. ¿Cómo se puede corroborar? ¿Se corrobora con la ficha de valoración de riesgo? No, no debería ser así. ¿Por qué? Porque la ficha de valoración de riesgo nuevamente es una herramienta que se ha utilizado que recoge una versión. Es como una denuncia, pero de una manera más gráfica, puntuada, con puntaje. Es como una denuncia prácticamente, es una versión, ¿ok? ¿Qué se necesita? Elementos de corroboración. Por ejemplo, testigos, ¿no? O por ejemplo, los exámenes médicos que puede arrojar la persona, los protocolos de pericia psicológica, si es que alega este tipo de violencia, ¿no? Etcétera. Hay algunos mayores elementos de corroboración que se pueda utilizar. Incluso, y ya esto es un tema ya jurisprudencial, existe el Acuerdo Plenario 2-2005, que es un acuerdo plenario absolutamente conocido en estos casos en los que se tiene que la declaración de la víctima como única prueba de cargo puede arribar a una condena o no, ¿no? Ese más o menos nos brinda algunos parámetros objetivos para verificar si es que la sola declaración debe tener la contundencia para lograr una condena. Y para eso se requieren 3 requisitos. Voy a indicarlos de manera muy rápida para pasar a las preguntas si es que se cree conveniente, pero me parece relevante este punto. ¿Cuáles son esos 3 requisitos que se necesita para que esta declaración tenga la contundencia que se merece? El primero es la ausencia de incredibilidad subjetiva. Repito, ausencia de incredibilidad subjetiva. Significa que no debe existir en la víctima ningún móvil de odio, resentimiento, rencor, cólera contra esta persona que denuncia. Porque si existe esa contaminación, digamos, se resta, digamos, la credibilidad. Si es que estoy hablando con cólera, con rencor, no estoy siendo objetiva, verosímil. Entonces, ese es el primer requisito para valorar el testimonio de la víctima. El segundo es la persistencia en la incriminación. ¿Qué significa la persistencia en la incriminación? Que no hay versiones contradictorias, por ejemplo. Que siempre dije, esta persona hizo esto, luego no cambié de versión. También hay otro tipo de valoración cuando la víctima se retracta, porque eso puede pasar. A veces la víctima dice, no me hizo nada, pero finalmente sí lo ha hecho, pero hay algún motivo que hizo que cambie de versión. Hay que también analizar ese punto. Hay a veces móviles económicos, móviles sociales, familiares, presiones, etcétera, que hacen que la víctima cambie de versión. ¿Ok? La segunda, persistencia en la incriminación que les acabo de indicar. Y la tercera es la verosimilitud. Esa es la más importante para mí, porque la verosimilitud marca, me parece, según mi criterio, es el aspecto más fundamental porque aquí incluyen los elementos de corroboración que mínimos, al menos mínimos, que debe tener el testimonio de la víctima de violencia. Si, por ejemplo, dice, no sé, me atacó esta persona que tenía tales características y puede al menos describir algo que pueda marcar una situación, por ejemplo, un tatuaje, hay algunos detalles, se puede corroborar y esta persona realmente cuando la revisamos tiene tatuajes, digamos, sí encaja, hay elementos de corroboración que sí, es verosímil su declaración. Se indica detalles, ¿no? Pormenores, mira, y trata de esmerarse con esa versión, con esa alegación. Entonces, ¿por qué restar la credibilidad a esta persona? Entonces, esto siempre se ve con pinzas. Son 3 requisitos, estos 3 que les acabo de indicar. Ausencia de credibilidad subjetiva, persistencia en la incriminación y verosimilitud, los 3 requisitos que se necesitan para valorar la sola declaración de la víctima como prueba de cargo, que puede enervar esto la presunción de inocencia en una persona. Entonces hay que verlo con pinzas. Como les digo, en esta etapa de sanción vemos los aspectos meramente penales y por ese motivo el aspecto de corroboración es también vital.
no basta únicamente con la versión, la denuncia o la ficha de valoración de riesgo. Se necesitan mayores elementos de corroboración si es que objetivamente se busca perseguir penalmente a esta persona. Entonces, bueno, por ese lado, vamos avanzando. Voy a darles pase para que me hagan al menos, bueno, ya estamos contra el tiempo, me parece, pero en relación a este tema del proceso de violencia familiar, espero haya quedado algunas cosas claras. Ahí estoy dejando igual mi correo si es que requieren alguna información adicional. Igual por intermedio de Audiápolis les van a transmitir las diapositivas. Yo las voy a compartir también sin ningún problema para que ustedes la tengan a la vista y la puedan revisar y hacer las consultas que crean conveniente, ¿no? Por otro lado, voy a darles pase a alguna pregunta si es que tengan, para ir cerrando también esta exposición. Ya, creo que se ve toda la pantalla. ¿Se logra observar bien? Sí, doctora, sí se puede visualizar. Ya, perfecto. Bueno, como ya me presentaron, yo soy la abogada Tamara Quispe, me aboco a temas de derecho de familia, derecho de las mujeres, y justamente este evento se desarrolló en conmemoración al 8 de marzo, que ha pasado ya, pero ha estado a muy cercas fechas. Y me parece importante, ¿no?, que este tipo de información pueda llegar a ustedes. Sería perfecto, ¿no?, que terminando esta sesión se puedan llevar un poco más de información sobre lo que es el enfoque de género y cómo aplicarlo. Ahora, como bien leen en el tema, está enfocado a las decisiones jurisdiccionales. Esto quiere decir que quienes se dedican o están en el Poder Judicial les sirve más esta información, ¿no? Porque no solamente son los jueces que realizan la actividad jurisdiccional, sino también son los asistentes, los secretarios, los especialistas, quienes constantemente están también proyectando resoluciones, y por ello es que esta herramienta, que es el enfoque de género, tiene que ser aplicada. En algunos casos de forma, digamos, como regla general, y en algunos casos no tanto, ¿no? Pero cuando hablamos de casos de violencia, de casos de familia, donde hay controversias sobre menores, mujeres, poblaciones vulnerables, es muy importante que las personas que realizan, los servidores que realizan esta función jurisdiccional, apliquen esta herramienta. Vamos a hablar de esta herramienta, ¿no? Vamos a explicar qué es, cómo se usa y todo ello, y luego de ello vamos a ejemplificarlo también. Ya. Primero que nada, ¿qué es el enfoque de género, no? ¿Qué es lo que entendemos como enfoque de género? Hay muchas definiciones en realidad de enfoque de género, pero todas tienen o todas desarrollan la misma finalidad, ¿no?, que es promover la igualdad. El enfoque de género es una herramienta, tal y como escuchan, es una herramienta que se puede usar para poder visualizar cuáles son las situaciones de desigualdad que existen en determinadas situaciones. Estas situaciones de desigualdad que existen entre hombres y mujeres. Va a evaluar cuáles son las relaciones asimétricas que se están dando en determinados casos, ¿no? Y también las relaciones de poder. Entonces, esta herramienta, ya cuando vamos al ámbito jurisdiccional, cuando se administra justicia, nos permite ver, ¿no?, en que si en esta controversia que estamos analizando, en esta controversia que vamos a desarrollar, vamos a proyectar alguna resolución, tenemos que fallar a favor de alguna de las partes, tenemos que evaluar si existen estas relaciones asimétricas entre hombres y mujeres, ¿no? Ahora, el enfoque de género también sirve para otro tipo de poblaciones vulnerables, por ejemplo, personas con discapacidad, personas LGTB, personas trans. Esta herramienta va a servir para también, ¿no?, visualizar estas relaciones asimétricas que existen entre ellos. Entonces, ¿qué nos va a ayudar? Aplicarlo en qué nos va a ayudar, ¿no?, en las resoluciones judiciales. Primero que nada, el enfoque de género nos va a ayudar a reconocer que existen estereotipos de género.
Si alguien aquí no sabe qué es estereotipos de género, de forma resumida, son los roles que se asignan a hombres y mujeres de forma arbitraria. Estos roles son básicamente asignados por la sociedad. Esto ya es un tema más cultural, ¿no? Eso es algo que históricamente ha sido así, ¿no? Que siempre se ha dicho que tal rol es para las mujeres y tal rol es para los hombres. Pero esto no quiere decir que sea real, ¿no? Sino que es un estereotipo que se ha formado con el pasar de los años y se ha quedado ya como concientizado en las personas que es así, pero en realidad no es nada más que un estereotipo, ¿no? Un ejemplo de estereotipo es que las mujeres, cuando tienen hijos, tienen que quedarse al cuidado de ellos y dejar incluso de trabajar, ¿no? Solo cuando ya están más grandes pueden regresar y reincorporarse a la vida laboral. Esto es un estereotipo de género porque primero que nada asigna un rol a la mujer, que es el rol de cuidado de los hijos, cuando también puede ser realizado por los hombres. Aparte de eso, asigna otro estereotipo, que es que la vida laboral no puede o es incompatible con la vida familiar, ¿no? Entonces, decir que la mujer tiene que dejar el trabajo para dedicarse a los hijos y recién cuando ya están grandes y recién se puede reincorporar, es también un estereotipo de género, ¿no? Porque se está mencionando o se está incompatibilizando la vida laboral con la vida familiar. Ahora, primero, el enfoque de género nos ayuda a eso, ¿no? A determinar o a reconocer que está existiendo tales estereotipos de género en estos casos. Luego, también nos ayuda a identificar que estos estereotipos de género son una de las causas de violencia contra las mujeres. Normalmente, los estereotipos de género perjudican más a las mujeres. Eso no quiere decir que no perjudiquen a los hombres. También hay estereotipos de género que perjudican a los varones, como por ejemplo el que los hombres tengan que ser siempre proveedores y llevar el dinero a la familia. Es un estereotipo que los afecta. Pero la mayoría de estereotipos de género afecta a las mujeres porque van a causar que se ejerza violencia contra ellas, ¿no? Ahora, un ejemplo de esto, la vida sexual activa. Normalmente se dice que cuando las mujeres ejercen una vida sexual activa, se le da comentarios denigrantes, que es esto, tal, es una cualquiera, ya. Esto es un estereotipo de género que afecta más a las mujeres. ¿Por qué? Porque causa situaciones de violencia. ¿Qué pasa en una pareja en una situación familiar? Si la mujer tiene una vida sexual activa, se puede llegar a ejercer violencia contra ella por ejercer esa vida sexual activa, ¿no? Cosa que no sucedería con los hombres o que no sucede tan comúnmente con ellos, ¿no? Entonces, esta herramienta del enfoque de género también nos va a permitir, ¿no?, identificar que este estereotipo está siendo causa de que se realice violencia contra las mujeres. Ahora, evidentemente también va a ponernos como que más claro el panorama de ver cómo afectan de forma distinta una misma situación a hombres y a mujeres, ¿no? Y bueno, finalmente, esta herramienta, y esta ya es su finalidad, ¿no? Para eso se ha creado, nos va a permitir implementar medidas de acción afirmativas, normas, políticas públicas que logren superar la situación de desigualdad, ¿no? Por ejemplo, la ley 30364, mi colega ha estado hablando de esta ley, ¿no? Ha estado hablando de casos de violencia. Esta ley fue creada justamente como una medida de acción afirmativa para combatir la desigualdad entre hombres y mujeres. Fue creada a partir de que la CEDAW dio recomendaciones y exige que los estados que están firmando esta convención apliquen el enfoque de género y también apliquen políticas públicas, creen normas que combatan esta desigualdad que existe entre hombres y mujeres. Entonces, en el Perú, las estadísticas nos muestran que la violencia es mayormente contra las mujeres. Entonces, evidentemente, lo que tenía que hacer el Estado era tratar de crear medidas que puedan suplir eso, ¿no? Y por ello es que existe
una ley 30364, que se llama Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y dice, hace énfasis en mujeres, no porque solo se proteja a las mujeres, sino porque son ellas las que son mayormente las víctimas de violencia, ¿no? Entonces, esto es el enfoque de género, esto es lo que realiza el enfoque de género, nos ayuda a visibilizar esta situación de desigualdad y nos ayuda a crear normas, políticas o herramientas, más herramientas que puedan superar esta situación de desigualdad. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿pero por qué debemos aplicar este enfoque de género en las decisiones jurisdiccionales? Primero que nada, debemos aplicarla porque tenemos que ser conscientes que la desigualdad es una realidad. Muchas personas piensan que ya porque tenemos el mismo reconocimiento de derechos en la Constitución, somos iguales, pero realmente cuando nosotros analizamos los casos, vemos las situaciones del día a día, nos damos cuenta que esta realidad es una realidad de papel nada más, o esta igualdad que estamos viendo en las normas solamente está en la teoría, en el desenvolvimiento de la vida, nos damos cuenta que la situación de desigualdad es muy fuerte. Y de hecho acá he traído unas estadísticas del INAI. Son solo unas cuantas, pero ya nos ayudan a visibilizar esta situación de desigualdad. Por ejemplo, arriba dice, un 11% menos de mujeres que de hombres mayores de 25 años a nivel nacional ha terminado la secundaria. Entonces, si hubiera una situación de igualdad, eso no sucedería. Pero realmente en nuestro país, y más que nada en las zonas rurales, quienes no terminan los estudios son las mujeres, porque bueno, muchas razones, ¿no? Pueden ser que tienen hijos, tienen que dedicarse al hogar, o a veces el dinero no alcanza y solamente mandan al varón a estudiar. Entonces, hay muchas razones y como digo, en los sectores donde hay más abandono del Estado, es todavía peor esta situación, ¿no? Entonces, las mujeres son quienes menos terminan la secundaria. Esta es una cifra. La segunda cifra dice, un 17% menos de mujeres que de hombres en aquel rango etario participa en la fuerza de trabajo remunerada. Ahora, esta es otra realidad. Quienes realizan más trabajo remunerado son los hombres. Las mujeres, si bien tienen acceso laboral, ¿no? Tienen acceso a trabajos, son ellas quienes realizan el mayor trabajo que no se paga, que es el trabajo doméstico, ¿no? El trabajo que no es reconocido y por ende no recibe una remuneración. Actualmente seguimos así, ya han pasado tantos años desde el reconocimiento de derechos de las mujeres, pero todavía mantenemos esta situación de desigualdad. Ahora, la tercera cifra dice, 1 de cada 3 mujeres no posee fuente de ingresos propia. Esto va de la mano con lo anterior, ¿no? El hecho de que no exista un trabajo remunerado o que el trabajo doméstico no sea remunerado pone una desventaja a las mujeres porque son ellas quienes realmente, en la realidad, realizan el cuidado del hogar, de los hijos, de los abuelos, de los papás. Son ellas quienes en la mayoría lo realizan. Una cuarta cifra nos dice, las mujeres en el Perú trabajan en promedio 9 horas y 22 minutos más que los hombres a la semana, contando trabajo remunerado y trabajo doméstico y de cuidado. Claro, todo esto va de la mano. Nuevamente, son las mujeres quienes realizan este trabajo no remunerado y por ende son quienes realizan más trabajo, ¿no? O sea, tenemos una situación clara de desigualdad porque son ellas las que ganan menos, son ellas las que no se les reconoce esas horas de trabajo y igual trabajan más, ¿no? Trabajan más horas que los hombres. Una quinta cifra nos dice el 57.7% de mujeres ha sido víctima de violencia ejercida alguna vez por el esposo o compañero. Esto ya acabamos en los casos de violencia, ¿no? Lamentablemente, todavía vemos que hay mucha violencia en nuestro país. Somos uno de los países con más violencia, ¿no? En Latinoamérica. Y quienes son mayormente las víctimas de esta violencia son las mujeres.
Esto es parte de la estructura machista que existe en nuestro país, que con los años irá reduciéndose, pero es necesario justamente que se visibilice esta cantidad, estas estadísticas, ¿no? Estos números, porque de lo contrario no se haría nada por trabajar este problema, porque es una problemática del país en sí. Y finalmente dice, el 58.9% de peruanos y peruanas todavía tolera la violencia contra las mujeres, normalizándola, permitiéndola, promoviéndola u omitiendo actuar frente a la misma en diferentes contextos, ¿no? A algunos les parece increíble y pareciera que no es así, pero realmente todavía existen muchas personas que por la misma sociedad, ¿no? que ha tenido un pensamiento machista durante tantos años, es que se cree que ciertas situaciones son normales, ¿no? Cuando en realidad son violencia. Y se le enseña a las mujeres también, ¿no? A tolerar estas situaciones cuando no deberían hacerlo. Y se sigue con el círculo vicioso de violencia. Entonces, ¿para qué he traído estas cifras? Porque es necesario entender que la desigualdad es una situación real que atraviesa nuestro país. Y justamente por ello es necesario que cuando se administra justicia se aplique herramientas que ayuden a superar esta situación de desigualdad. Porque cuando yo estoy juzgando, si yo soy juez, si yo soy un servidor público que va a tomar decisiones que impactan en la vida de estas personas, tengo que tener en cuenta estos factores de desigualdad, estas relaciones de poder que existen, estereotipos de género. Por ejemplo, el ejemplo más claro, ¿no? Relaciones de poder cuando hay una pareja, estamos en una situación de violencia, y es una pareja conformada por una menor de edad, tal vez de 16 años, con una persona ya, pongámonos en un caso extremo, de 40 años. Evidentemente, si es una menor de 16 y un hombre de 40 años, hay una relación de poder, hay una relación asimétrica que está en ese caso específico. Y esto tiene que ser tomado en cuenta. No quiere decir que se va a fallar a favor solo por esa situación, sino que se tiene que evaluar al momento de tomar la decisión, ¿no? Ahora, bueno, esta diapositiva la he puesto porque es rol del Estado, es una obligación del Estado el crear aplicar esta herramienta que es el enfoque de género para poder disminuir la situación de desigualdad que existe. Ya lo he mencionado, ¿no? La ley 30364 se creó porque la Convención CEDAW exige a los estados que conforman que se establezcan, se creen normas o se establezcan situaciones donde se proteja o se busque erradicar con totalidad las situaciones de desigualdad que existen entre hombres y mujeres. Entonces, la CEDAW ha sido como que un comité que ha dado pautas, ¿no? A varios estados para que se creen normas. Y el Perú no es ajeno a ello, ¿no? El Perú también ha implementado y también implementa hasta la fecha políticas públicas. Con este gobierno como que se ha reducido un poco las políticas públicas porque ha sido un poco más conservador, pero de todas maneras tenemos normas que protegen a las mujeres y que protegen también a las poblaciones vulnerables o a las poblaciones, no hay que decirle vulnerables, sino históricamente discriminadas. Ahora, a lo que venimos. ¿Cómo aplicamos el enfoque de género en las decisiones jurisdiccionales? Porque ya hemos dicho que esta herramienta nos va a servir, que esta herramienta es muy valiosa, que va a ayudarnos a tomar mejores decisiones al momento de administrar justicia. Pero, ¿cómo la aplico al momento de yo estar administrando justicia? Hay una serie de pasos. Estos pasos que tengo acá y que los he puesto, los tomé también de una capacitación que yo recibí, donde nos enseñaron cómo aplicar justamente el enfoque de género en las resoluciones judiciales, en la argumentación de las resoluciones judiciales. Entonces, es como muy gratificante para mí poder compartirles esta información porque creo que es muy valiosa y creo que muchos incluso, o sea, queremos comprometernos, pero no tenemos las herramientas para poder hacerlo. Entonces,
el tener una serie de pasos va a ser importante y nos va a ayudar a poder poner en práctica el enfoque de género, esta herramienta. Ahora, acá estoy describiendo los pasos, son 5 pasos, ¿no? Vamos a ir uno por uno. Y si alguien tiene preguntas, a ver, no sé si estoy viendo las diapositivas. Voy a ver un momento el chat, a ver si hay preguntas. Ya, si hay preguntas específicamente sobre los pasos, levantan la mano, no se me avisan, para poder hablar de eso. Las otras preguntas, las que son generales, las hablamos al final. Excelente, doctora. Sí, normal, realizamos que, no sé, siempre a su venia, todo estudiante quiera interactuar, pero eso sí, es una pregunta específica referente al tema. Tienen que tener activo su cámara, ¿sí? Si no, no se daría pase para darle pase a lo que es el audio. ¿Estaríamos bien, doctora? Sí, está bien. Sí, porque las generales las hablamos al final, pero si hay específicamente porque no entienden algo de los pasos, lo levantan su mano. Ya. Perfecto, doctora. Vamos con el paso 1. Disculpen. Ya, el paso 1 dice, deber de optimización de protección de derechos fundamentales. Como ustedes saben, los profesionales de derecho, todo debemos argumentarlo en base a las normativas que tenemos y también en base a los tratados internacionales. Cuando estamos incluso en procesos que implican las relaciones humanas, que son procesos de familia, procesos de violencia, hay una serie de normativas que tenemos que, como guía, ¿no? Y que son en base a la protección de derechos fundamentales. Cuando nosotros interpretamos las normas de forma que garanticen los derechos fundamentales de las personas, también estamos garantizando los derechos de las mujeres, los derechos de también las poblaciones discriminadas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir el deber de optimización de protección de derechos fundamentales? Que toda nuestra argumentación jurídica siempre sea en base a los derechos fundamentales, en base a la normativa que protege los derechos fundamentales, y cuando exista, digamos, algo que podría aplicarse de forma interpretativa, digamos así, solo aplicarlo si es como que pro derechos fundamentales, ¿no? No podemos aplicar analogías ni nada de ello si es que no estamos favoreciendo de alguna manera a esta persona que está involucrada en la controversia. Ahora, acá existe una serie de preguntas que nos van a ayudar a poder utilizar este paso, ¿no? Acá dice 4 preguntas para optimizar la protección de los derechos fundamentales. Primero, ¿qué derechos fundamentales están en controversia, ¿no? Esta es la primera pregunta que tienes que hacer. ¿Existen derechos fundamentales que merecen protección y no han sido reconocidos o visibilizados en la controversia? ¿Cuál es la interpretación de las normas más favorable de los derechos fundamentales? Como decía, ¿no? Tenemos que aplicar la norma que sea más favorable. Ahora, sobre todo de las mujeres y o personas en situación de discriminación estructural. La discriminación estructural es la que he estado mencionando, ¿no? Que son las poblaciones que normalmente son discriminadas. Y finalmente dice, ¿existen estándares internacionales de derechos humanos o desde la jurisprudencia constitucional en torno a los problemas suscitados en el caso? ¿Cuáles son? Ya, esto está enfocado porque es en general para cualquier caso, para cualquier controversia, ¿no? Entonces, si tenemos una controversia donde está involucrado tal vez personas LGTB, ¿no? Vamos a buscar justamente esta normativa que cuide de mejor o garantice de mejor manera sus derechos fundamentales. Derecho a la identidad, derecho a calidad de vida. Entonces, todo esto tenemos que tomarlo en cuenta cuando estamos analizando el caso. El segundo paso es el deber de identificación de contextos de discriminación estructural en base al género e interseccionales. Ya. Esto es más sencillo. Tenemos que preguntarnos si en esta controversia que estamos analizando están presentes personas que tradicionalmente han sido discriminadas. Ya sabemos que las mujeres tradicionalmente son discriminadas en ciertos aspectos. Normalmente, en casos de violencia, son las personas más discriminadas. Pero también hay otras personas que son discriminadas normalmente.
Por ejemplo, las personas con discapacidad, ¿no? Son personas que tradicionalmente se les discrimina y que se busca que ya no sea así y por eso se aplica esta herramienta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preguntarnos primero si en esta controversia que estamos analizando, alguna persona pertenece a este grupo o contexto de discriminación estructural a nivel nacional. A nivel nacional, ojo, si hablamos de Perú, también tenemos que tener en cuenta que población discriminada es, por ejemplo, la población aymara, la población que habla quechua. ¿Por qué? Porque no tienen, normalmente no hay traductores, normalmente no pueden acceder a la justicia porque no se le entiende, porque no hay personal capacitado para que pueda atenderlos, ¿no? Cuando en realidad es una obligación del Estado que digamos en lugares donde son quechua hablantes haya personas capacitadas, es decir, que sepan quechua, que puedan atenderlos, ¿no? Pero cuando vamos a la realidad no sucede así, ¿no? Entonces, eso también, por ejemplo, este tipo de población entra dentro de este análisis. Entonces, nos damos cuenta que la herramienta del enfoque de género, si bien ayuda a ver situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres, justamente porque analiza las situaciones de desigualdad, también toca de forma interseccional otras poblaciones discriminadas, ¿no? Como la que he mencionado, que es la población quechua hablante. Segundo, nos preguntamos, ¿la persona involucrada que se encuentra en un contexto de discriminación tiene adicionalmente otras variables, características o pertenencia a grupos sociales que la podrían colocar en un contexto de vulnerabilidad adicional? Acá es importante hablar del enfoque interseccional. No sé si ustedes han escuchado, pero cuando analizamos situaciones de desigualdad, también tenemos que tener un enfoque de interseccionalidad. ¿Por qué? Porque cuando existen situaciones de desigualdad, también hay características adicionales que te pueden poner en una situación de vulnerabilidad más grande. Por ejemplo, ser mujer puede ser una situación, puede generarte situaciones de discriminación, pero ser mujer, digamos, andina, te genera una vulnerabilidad mayor. ¿Por qué? Porque eres parte de, o perteneces a un grupo social que se discrimina de mayor forma todavía. Entonces tienes como que situaciones adicionales que evaluar el juez o el servidor que realice la función de administrar justicia, el que realice las resoluciones judiciales o argumente las resoluciones judiciales, tiene que tomar en cuenta estas situaciones. 3, dice, ¿qué muestran las estadísticas y datos sobre el contexto de discriminación estructural en el que se encuentra? Claro, cuando estamos administrando justicia también tenemos que informarnos nosotros, porque ¿qué tal ustedes están frente a un caso de personas trans? Tenemos que evaluar, digamos, cuál es la tasa de muertes que existen de personas trans, ¿no? O qué situaciones ponen en vulnerabilidad a estas personas trans, a mujeres trans. ¿Qué más? ¿Qué estadísticas existen sobre esta población en específico? Y si están relacionadas con la controversia que estoy analizando. Puede ser que igual su condición no tenga nada que ver con la controversia que estoy analizando, entonces no hay problema, pero tengo que identificarla de todas maneras, ¿no? Y número 4, un momento. Número 4, el contexto de discriminación estructural en el que está la persona me señala alguna información que puede ser relevante a considerar al resolver la controversia. Como digo, hay situaciones de desigualdad, pero tengo que evaluar si esa situación de desigualdad en específico que está, en la que está involucrada esta persona es relevante para el caso, porque puede ser, ¿no?, que sí sea una persona que está dentro de toda la población vulnerable, pero en el caso no es relevante para la controversia, ¿no? Entonces, seguimos con el siguiente paso. El tercer paso es identificar la situación de vulnerabilidad específica. Esto ya es analizar caso por caso, ¿no? Tengo que analizar si esta persona específica que está involucrada en la controversia
tiene una situación de vulnerabilidad que tengo que tener en cuenta. Por ejemplo, las relaciones de poder. Si estoy en un caso de violencia familiar, donde, como dije, ¿no? Hay una niña de 16 años y una pareja de 40 años. Este es un caso extremo, ¿no? O sea, sí pasa, pero, o sea, normalmente las edades son un poco menos. Ya, pero pongámonos en ese caso. Hay una relación de poder que tengo que tener en cuenta, porque hay una situación de vulnerabilidad. Primero, ella es una menor de edad. Segundo, hay una diferencia enorme en los años de ella con la persona que supuestamente le está agrediendo. Entonces, esta situación la tengo que analizar también al momento de motivar mi decisión judicial. Entonces, bueno, las preguntas que nos pueden ayudar a identificar estas situaciones, primero es, ¿existe una relación de responsabilidad por parte de una de las personas involucradas respecto a la otra? ¿Las personas involucradas se conocían previamente? ¿Qué tipo de relación vínculo tenían? Aunque no lo crean, el vínculo es algo que puede poner muy en vulnerabilidad a una persona en específico, ¿no? En una controversia. Normalmente cuando son parejas existen a veces, incluso no tiene que haber esta relación de una niña de 16 con un hombre de 40, pero existe una situación de vulnerabilidad de la mujer porque tal vez depende económicamente de su pareja. Entonces, no deja a su agresor porque depende de él para vivir, para comer, para darle a sus hijos comida. Entonces, no puede dejar esta situación de violencia porque existe una relación de dependencia económica. Esta es una situación de vulnerabilidad que está específicamente en este caso y que tengo que analizarla al momento de yo motivar mi decisión judicial. Ya, ahora dice la pregunta 3. ¿De existir una situación de vulnerabilidad o de desigualdad entre las partes? ¿Cómo debo interpretar estos hechos, valorar las pruebas y aplicar las normas? ¿No? Ya acá acá tenemos que aplicar todo nuestro conocimiento que tenemos en base a la normativa, en base por ejemplo, en casos de violencia. Pongo casos de violencia porque son como que los más dinámicos para poner ejemplos, pero también se pueden dar en otro tipo de casos, ¿no? En casos de tenencia, cosas así. Pero en los casos de violencia se ve como que más claramente esta situación de desigualdad. Entonces, tengo que tener en cuenta, ¿no? La Convención Belén do Pará, la CEDAW, la Ley 3364, ahora existe incluso un protocolo para aplicar el enfoque de género. Todas esas cosas las tengo que tener en cuenta al momento yo de poder aplicar o argumentar mi resolución. Y finalmente dice, de existir una situación de vulnerabilidad específica o desigualdad, ¿cómo puedo garantizar una igualdad material en la resolución de la controversia? Claro, eso ya es más complejo, ¿no? Ya identifiqué que existe una situación de desigualdad. ¿Qué hago? Dar mayor protección a veces a la parte más vulnerable, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente hay una relación de poder que no pone en equidad a las partes. Entonces, por eso es que se da mayor protección a las víctimas a veces, ¿no? A muchos les parece que puede ser esto arbitrario, pero realmente se basa en eso, ¿no? Se basa en que esta persona es más vulnerable frente a una situación de violencia. Bueno, el paso 4 es el deber de valorar los hechos y las pruebas sin estereotipos de género. Ya identificamos las situaciones de discriminación, ya identificamos si existen poblaciones tradicionalmente discriminadas, si existen situaciones específicas que ponen en mayor vulnerabilidad a esta persona, ya sabemos todo eso. Ahora, ¿qué sigue? Cuando valoro los hechos, cuidar que no esté aplicando estereotipos de género. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad es muy, muy común en nuestro país aplicar estereotipos de género al momento de administrar justicia. Y incluso hace poco, ¿no? Y acá lo tengo, a ver, déjenme ver. El caso del calzón rojo. No sé si se acuerdan, este caso es de Ica, ¿no? Se juzgó a una mujer por vestir una truza roja,
con encaje, ¿no? Y acá dice, ¿no? Suele vestir prendas interiores como truza femenina de color rojo con encaje en zona delantera, blondas en contorno de pierna. Eso analizó el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la zona sur de Ica. Ahora, luego dice, resulta extraño que la supuesta personalidad que presenta la misma, que es tímida, sea que es tímida, no guarde relación con la prenda íntima que utilizó el día de los hechos, pues por las máximas de la experiencia, este tipo de atuendo interior femenino suele usarse en ocasiones especiales para momentos de intimidad, por lo que conlleva inferir que la agraviada se había preparado o estaba dispuesta a mantener relaciones sexuales con el imputado. Ya, yo sé que muchos habrán escuchado, pero para quienes no escucharon este caso, así un súper resumen, es que ella denuncia que esta persona cometió violencia sexual contra ella, pero al momento de evaluar, al momento de argumentar, el juzgado menciona que no puede haber una violación porque ella tenía una truza roja, lo cual implicaba que estaba predispuesta a tener relaciones sexuales con el imputado. O sea, esto parece ilógico, pero ha sido un caso reciente, ¿no? Hace unos años nada más. Se está evaluando, o bueno, se está poniendo como prueba que la truza es una situación, es como que tener predisposición a tener relaciones sexuales, cuando eso no debería ni siquiera tocarse en el desarrollo de la argumentación de la resolución judicial. ¿Qué están haciendo estos jueces? Pues están administrando justicia con estereotipos de género, porque es un estereotipo decir que existe, que cuando una persona lleva una truza con encaje y de color rojo, quiere decir que quiere tener sexo. Eso es un estereotipo claramente, es un prejuicio. Entonces, no debería utilizarse al momento de estar argumentando y al momento de estar administrando justicia. Lamentablemente, se usó en este caso y ya luego hubo un escándalo, se hizo mediático y por eso se corrigió. Pero, si no hubiera sido así, existen muchos otros casos donde también se administra justicia en base a estereotipos de género, ¿no? De manera personal, digo, yo incluso he escuchado jueces decir, ¿no? Ella fue al hotel, casos de violencia sexual que denuncian, porque entraron al hotel y luego ella ya no quería tener relaciones, pero él la obligó. Y evidentemente ahí se dio la violencia sexual, la violación. Denuncia, ¿y qué dice el juez? Pues, ¿para qué entra al hotel, no? ¿Para qué entra al hotel si no quería tener sexo? Y realmente ya teniendo tantas información sobre el no es no, el sí es sí, el consentimiento y todo esto, es básicamente así, ¿no? Que si tú así entres a un hotel, si en ese momento te arrepientes y dices, no quiero tener sexo, y te obligan a hacerlo, es violación, porque no hay consentimiento, ¿no? Entonces, esto es algo que todavía está en la cabeza de muchas personas, que les cuesta comprender, ¿no? Que ciertas cosas que pensábamos eran normales, en realidad son violencia y aplican estereotipos al momento de administrar la justicia, ¿no? Entonces, el cuarto paso va por ahí. Cuando valoro los hechos, cuando valoro las pruebas, no debo hacerlo con estereotipos de género, porque estos estereotipos son porque normalmente se encuentran naturalizados. Entonces, es necesario que los jueces evalúen después de haber, porque normalmente esos estereotipos son como una primera impresión, ¿no? Es lo primero que se me viene a la cabeza. Luego, yo, persona, tengo que analizar si estoy aplicando estereotipos de género en esta controversia. Y puede ser que identifique que sí los estaba aplicando, entonces, ¿qué debo hacer? Corregirlos. Porque son ideas preconcebidas que, como te digo, pueden aparecer de forma automática. Pero ya yo teniendo en cuenta que existen estas situaciones, tengo que retroceder y generar nuevamente una idea, pero ya tratando de limpiar estos estereotipos que estaban en mi cabeza. Las preguntas para utilizar este paso son: evitar incurrir en creencias o valoraciones sobre las características o roles que debían tener las personas involucradas en la controversia, en virtud de su género o su pertenencia a otro grupo social en un contexto de discriminación estructural. Luego dice, evitar poner en duda el testimonio de una niña, adolescente o mujer
por considerar únicamente que podría estar mintiendo. Ese también es un estereotipo muy, muy común y lamentable, ¿no? Que se cree que todas las denuncias o las declaraciones de mujeres, de niñas, son falsas. Y ya, incluso creo leído en esos comentarios, en algunos comentarios del flyer que salió, diciendo que las denuncias siempre son falsas. Entonces, es una idea preconcebida que tenemos. Evidentemente existirán denuncias falsas, pero también existen situaciones de violencia. Y las estadísticas nos dicen, existe más violencia contra las mujeres. Entonces, no es que estemos creando de nuestra cabeza una desigualdad, es que la desigualdad está ahí, solamente que tenemos estereotipos que nos hacen pensar que realmente toda mujer que está denunciando es una mentirosa, ¿no? Entonces, eso es una idea preconcebida. 3. Evite emplear como máxima de la experiencia un criterio o creencia subjetiva que podría estar escondiendo un estereotipo de género, como en el caso de la truza roja, ¿no? El juez argumenta que por máximas de la experiencia se sabe que esta truza se utiliza para tener relaciones sexuales. Eso no es una máxima de la experiencia, ¿no? Esa es una creencia subjetiva que tiene esa persona y lo ha puesto en la resolución. Pero eso no es una máxima de la experiencia. La máxima de la experiencia son como todos los hechos que se han dado en determinados casos, utilizarse como un criterio unificado, ¿no? Pero no tiene que ver con los criterios subjetivos que puede tener una persona. Y número 4 dice, evitar tomar en cuenta únicamente un grupo de pruebas que confirman una idea preconcebida o estereotipo en lugar de considerar y evaluar todos los medios probatorios. Esto también es común. Encuentro un grupo de pruebas que confirman el estereotipo que yo tengo sobre esta controversia que está sucediendo. Y ya no analizo el resto de pruebas que existen, porque ya me quedé con mi estereotipo. Por eso es necesario que cuando estés administrando justicia, cuando estés realizando argumentación jurídica en las resoluciones, evalúes nuevamente, como digo, si realmente no estás utilizando estereotipos al momento de proyectar tu resolución. El último paso es el deber de consideración del resultado concreto de la solución brindada al caso. Traducción es brindar soluciones efectivas, ¿no? De nada nos sirve evaluar todo esto si al final nuestra resolución no repara esa situación de desigualdad que existe. Entonces, básicamente, lo que nos está diciendo este paso 5 es que nuestro resultado tiene que tener en cuenta todas esas problemáticas que hemos analizado y tiene que realmente darnos una solución al caso. ¿Qué preguntas me puedo hacer para considerar este paso? Primero, si brindé una solución contextualizada, concreta y específica a la problemática de la controversia. 2, en la solución que di, tomé en consideración las necesidades y opiniones de las personas en situaciones de vulnerabilidad. 3, adoptaron medidas para contribuir con la reversión de la situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, en casos de violencia, las medidas que se dan preventivas tienen que ser justamente para evitar situaciones nuevas de violencia, ¿no? Y 4, se adoptaron medidas de reparación transformativas para contribuir con revertir la discriminación estructural en base al género. Eso ya es incluso más difícil. Pero bueno, utilizando estos pasos, podrías aplicar esta herramienta, que es el enfoque de género, y en sí es algo que uno constantemente se lo tiene que estar cuestionando, ¿no? No es algo, como digo, incluso a veces nosotros tenemos ideas preconcebidas que hacen que nuestras decisiones, porque al final seguimos siendo humanos que proyectan decisiones, estén basadas en criterios subjetivos. Pero nosotros, teniendo en cuenta esta situación de desigualdad que existe, vamos a evaluar nuestras propias decisiones y analizar si estamos cumpliendo con esta serie de pasos que hemos dicho, si no estamos cayendo en estereotipos o estamos dejando de evaluar situaciones de vulnerabilidad. Y al final, ¿no?, si estamos brindando una solución concreta al caso. La perspectiva de género no es analizar a la mujer, como mucho se piensa, ¿no? Cuando hablamos de género, incluso se sataniza porque dice que solamente nos enfocamos en las mujeres. La perspectiva de género no solo se enfoca en las mujeres, sino que evalúa las situaciones de desigualdad que existen entre mujeres y hombres. Y de hecho, aplicar perspectiva de género
ayuda también a los hombres. ¿Por qué? Porque hay situaciones de desigualdad que también enfrentan los hombres. Por ejemplo, los casos de tenencia, tenemos que normalmente se dan o son favorecidas porque las normas están hechas así a las mujeres. Entonces, a veces incluso no se evalúa situaciones que podrían poner en riesgo al menor estando con mamá y que podrían incluso estar con el papá mucho mejor. ¿Pero por qué? Porque existe también un estereotipo de género que la mujer es la única que se dedica al rol de cuidado del hogar. Entonces, aplicar la perspectiva de género también va a ayudar a que estas situaciones de desigualdad se corrijan, ¿no? Se corrijan y los jueces que apliquen esta perspectiva de género van a evaluar esta situación de desigualdad que enfrentan tanto hombres y mujeres, que normalmente vamos a salir favorecidas las mujeres con la perspectiva de género porque son ellas las más discriminadas, pero hay ciertos factores, hay ciertos casos donde normalmente son desfavorecidos también los hombres, y ahí es donde también el enfoque de género les ayuda. Ahora, el enfoque de género es una herramienta que se puede aplicar no solamente en las decisiones jurisdiccionales, se puede aplicar en todo. De hecho, las instituciones del Estado están obligadas a aplicarla en todas las decisiones. Y acá solamente estamos enfocándonos en decisiones judiciales, ¿no? Pero ya es algo muy importante tener en cuenta esta herramienta. Si ustedes son personas que realizan administración de justicia, es necesario, ¿no?, que se cuestionen estas cosas, y es necesario que entiendan que la perspectiva de género ayuda a corregir esta situación de desigualdad y a conseguir que la justicia sea como que más justa, ¿no? Justicia más igualitaria tanto para hombres, mujeres y también para las poblaciones discriminadas que a veces no consideramos. A ver, y con esto doy por concluida mi ponencia. No he leído los comentarios, perdón. Pasamos, si no, ya a las preguntas. Sí, excelente, doctora, muchísimas gracias. Una brillante exposición. Bueno, admiro bastante sus conocimientos y la veo muy joven también. Me alegro que la doctora, la preparación que tiene. Y, estimados participantes, vamos a tener solamente 2 preguntas que tienen que tener activo su cámara. Lamentablemente no es que yo no tengo cámara, sino que siempre nosotros para ver quién es el participante que está atrás, porque a veces puede ser que pueda haber algún infiltrado y lamentablemente no sabemos, ¿sí? Ya que las clases son totalmente libres. Muy bien, doctora Verónica, estaba viendo que constantemente quería interactuar y ahora sí. Esperamos que esta vez su audio sí funcione. Adelante, doctora Verónica, ser puntual es una pregunta. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, se te escucha bien. ¿Qué tal, doctora Karin? Qué gusto. Usted mencionaba el caso del calzón rojo, pero no veo que haya expuesto los autos, es decir, los medios probatorios con respecto a ese caso. En realidad fue una cosa mediática que fue bastante preparada, porque lamentablemente se expuso solamente una parte de la decisión del juez. Y en realidad, en medicina legal, cuando la señorita pasa por medicina legal, no tuvo actividad sexual en esos días. Por lo tanto, no hubo violación, por lo tanto, por eso fue absuelto el joven. Y otro punto a tener en cuenta es que eran amigos y que habían ido a pernoctar en un sitio previo acuerdo, e inclusive cuando regresa en el taxi, la señorita estaba muy tranquila. Entonces, habían ciertos indicios, tanto en audio, video y medicina legal, que especificaban de que la señorita, pues sí, no fue abusada. Más bien, lo que se debió haber hecho ahí, por ejemplo, de la otra parte, es acusar por una cuestión de difamación, porque en cuanto alguien dice abuso sexual y es una denuncia falsa, pues se debería, o falsedad, o injuria, o lo que calce ahí, ¿no? Entonces, en realidad, eso es lo que sucedió con ese caso, y fue lamentable porque los medios solamente se fijaron, los medios de comunicación, solamente se fijaron en ese aspecto del calzón, que era una cosa totalmente irrelevante. Y me gustaría detallar otro asunto, otro caso bastante sonado, el caso de Surco, de la supuesta manada de Surco. Me he leído todo el expediente, doctora, lo he examinado de punta a punta, y veo ahí que hay un archivo interesante donde la señorita, vía WhatsApp,
se comunica con uno de ellos y queda para tener relaciones en esa reunión, en esa reunión. Es decir, en esa reunión la señorita había pactado tener este tipo de encuentros con uno de los muchachos. Entonces, en ese sentido, lamentablemente yo pienso que el tema del enfoque de género, perspectiva de género, en realidad, desde mi punto de vista, es una falacia judicial, dado a que, por ejemplo, en los casos de tenencia compartida, normalmente siempre se le da la custodia a la madre por enfoque de género, pero, doctora, es por una cuestión de denuncias falsas. Por ejemplo, yo tengo varios expedientes donde la mamá ha ido y en fiscalía ha puesto una denuncia falsa, y esa denuncia falsa lo ha usado en la tenencia o en el régimen de visitas donde a ella se le antoja. Y finalmente, ¿qué ha pasado? La custodia, por lógica, va a ir donde la madre. Entonces, se está utilizando mucho esto de los estereotipos para crear denuncias falsas. Ahora mismo hay un papá que está siendo juzgado por un tema de violencia psicológica sin una sola prueba. Con esto de la perspectiva de género, que aduce que el testimonio, en algunos casos, tiene que ser carga probatoria válida y descartando la presunción de la inocencia. Entonces, pienso que desde mi punto de vista de haber leído tantos expedientes, analizado, e inclusive tengo casos, es lamentable que de alguna manera no usemos los medios de prueba y ahora usemos la narrativa. Es decir, el discurso, el relato de la desigualdad, de la discriminación en cuestiones judiciales. Las cuestiones judiciales siempre, hasta donde avanzamos, en realidad, siempre se trató de medios probatorios. Es decir, ¿eres inocente? Pruébalo. ¿Eres culpable? Pues voy a tener que adjuntar, ¿no? ¿Para qué? Para declararte culpable de algún aspecto que de repente, no sé, es violento, es un abusador, un maltratador. Entonces, se ha dejado de lado las cuestiones de los medios probatorios para ir a ese lado de la narrativa. Entonces, Doctora realmente, eso sería todo, para aclarar esos casos nada más. Gracias. Ya, muchas gracias primero que nada, Verónica, por tu participación. Vamos por partes. Primero sobre el caso de la truza. Sí, recuerdo también, ¿no?, que se dijo que realmente sí habían como pruebas para absolver a esta persona, pero lamentablemente, ¿no?, el tema de utilizar este criterio como máximas de la experiencia, este criterio que realmente fue un criterio subjetivo del juez, sí es algo condenable. O sea, no podemos, si al final el señor tenía que ser absuelto, está bien, pero eso no quita, ¿no?, que no debería utilizarse ese tipo de criterios al momento de administrar justicia. ¿Por qué? Porque eso es muy peligroso, ¿no? Decir que por tal criterio que yo creo que es así, entonces, argumento, ¿no? Puede que haya tenido más razones, pero en todo caso es correcto que se haya condenado ese tipo de criterio que utilizó el juez. Ahora, el caso de la manada, yo te soy sincera, yo sé lo que sale en todos los medios, ¿no? También he leído la resolución, pero no he leído todo el caso como tú. Si tú has leído todo el expediente, probablemente tengas mucha más información que yo en este caso, ¿no? Y, y sí es cierto que en los casos de violencia sexual, de violación, es muy complicado, en realidad, probar que se ha dado este hecho, porque es un delito de clandestinidad, porque no siempre se va a tener las pruebas que acrediten que realmente se cometió este delito, ¿no? Y de hecho es por eso que hay muchas denuncias de violencia sexual, de violación, que se archivan, ¿no? Así como tú dices que te parece lamentable que se haya condenado en este caso, realmente hay muchas víctimas, ¿no?, que al final no consiguen justicia porque realmente no pueden probar que han sido víctimas de violación. Y lamentablemente también, como somos abogados, sabemos que todo se basa en las pruebas. Y si no podemos probarlo, pues lamentablemente no podemos mandar a alguien a la cárcel por eso, porque hay una presunción de inocencia. Entonces, así como existen estos casos, también existen casos donde realmente las víctimas no consiguen, ¿no?, algo, y son muchos casos donde las víctimas denuncian y se archivan.
y ellas se indignan y dicen, no existe justicia para mí, o sea, yo denuncio y todo ello, pero ¿qué se puede hacer si realmente es muy complicado en estos casos poder probar que realmente se dio este delito, ¿no? Se puede ir a medicina legal, todo, pero es muy complejo, ¿no? Los casos de violación para mí me parecen muy complejos y muchos casos deben hacer que no han conseguido una correcta, o bueno, las víctimas dicen que no han conseguido justicia, pero es que realmente no se puede condenar así nada más si no existen pruebas, ¿no? Ahora, sobre el tema de la perspectiva de género, yo sí creo que existe actualmente muy pocos jueces que aplican la perspectiva de género en sus resoluciones judiciales. Y cuando mencionas este malestar de la tenencia, lo entiendo, porque yo también he visto casos así. Y sé, y justamente sé que justamente no se da justicia porque no se aplica la perspectiva de género. Aplicar la perspectiva de género no es decir que la mujer tiene que tener a los hijos porque ella es la que se dedica al cuidado del hogar. Eso no es perspectiva de género. En la perspectiva de género tiene que analizar la situación de desigualdad, analizar el caso específico, analizar qué relaciones existen en esa familia para que se dé una decisión idónea en favor al niño o a la niña que esté involucrado en el proceso. Y yo creo que realmente que son muy pocos los jueces que aplican correctamente esta herramienta del enfoque de género. Y de hecho, aplicarlo es algo que va a favorecer incluso a estos casos donde también los hombres son desfavorecidos. O sea, yo creo que al final se tiene como que una mala concepción de esta herramienta porque se piensa que se usa de determinada manera, pero realmente no se está usando así. El decir en tu resolución judicial, voy a citar tal norma, cito la perspectiva de género, citan muchas cosas, pero al final cuando te das cuenta no la están aplicando, solamente están citando por citar, ¿no? Y eso ya es algo que se tiene que corregir de parte de los jueces, es que es algo ya que va a ser poco a poco, me imagino, ¿no? Va a ser una aplicación sistemática que se dé poco a poco. Existen capacitaciones y todo, pero todavía es como que muy escaso, incluso también hay rechazo de parte de los mismos servidores cuando reciben estas capacitaciones porque piensan que es algo malo. En sí no es utilizar discursos, no es ser subjetivo, es evaluar el caso con mucha objetividad, teniendo en cuenta estas situaciones de desigualdad, ¿ya? Entonces sí, yo creo que incluso estos casos que mencionas de tenencia serían mucho mejores si se aplicaran correctamente la perspectiva de género. Esa sería mi respuesta a Verónica. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, ya damos por culminado también la presente exposición de clase. Sabemos que hay muchas preguntas de nuestros estudiantes, pero también tenemos un compromiso a las 9 de la noche referente a litigación oral en temas civiles. Doctora Karin, nuevamente, como reafirmando también con la doctora Jacqueline, son bienvenidas a Audiápolis. Estamos muy felices en contar con ustedes. Sabemos que no va a ser la primera ni la última exposición, ya nos conoce, ya sabe que nuestros participantes interactúan bastante y bueno, doctora, un gusto tenerla nuevamente y ya estaremos en Audiápolis. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Estimados participantes, en estos momentos, bueno, me queda un minuto nada más, voy a compartir. A ver, disculpa, Raider. Sí, no sé si puedo compartirte las diapositivas por si a los participantes quieren, porque como se han quedado bastantes preguntas creo, entonces les puedo compartir las diapositivas, no hay problema.